Continuamos con la serie Cristianismo según Cristo. En este día, en la parte número 2, en la carta de Tito, donde llevamos adelante esta serie, desarrollando versículo a versículo, palabra a palabra, para aplicar el cristianismo que Dios revela, o la palabra de Cristo revela a través de sus santos apóstoles, las doctrinas, enseñanzas, consejos que se nos son dadas para que podamos vivir nuestro cristianismo de una manera genuina y disfrutar los beneficios de ello, así como si así fuere la voluntad de Dios, padecer por ello, porque nos es concedido no solo que vivamos por Él, sino que padezcamos por Él. Esto es una concesión. Por eso es necesario que vivamos el cristianismo como Él quiere, para que si nos toca padecer algo, sea en la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ahora tome su asiento, mi amado hermano. Hermana querida, por favor. Y hagamos un recuento de la salutación que empezamos a describir en un día especial, ¿no? Era un día de celebración de una boda también, ¿no? Donde había mucha gente que necesitaba el Evangelio. Y era una hermosa oportunidad para predicarlo en medio de la serie. No podíamos desperdiciar semejante oportunidad tan preciosa. Con todo, hagamos un breve repaso cortito del hecho de que en estas lo que se destaca en esta salutación de Pablo tan compleja, ¿no? En esta salutación tan llena de doctrina, destaquemos el hecho de que Pablo se muestra como un esclavo de Jesucristo y como un apóstol al mismo tiempo. Que puede ser muy impactante el título de apóstol, pero es más relevante y pertinente para nosotros hoy el hecho de que, como Pablo era esclavo siendo apóstol, cuanto más siendo, digámoslo así, nosotros soldados rasos, no deberíamos ser más siervos aún de Jesús, del Señor. Amén. Bien, en esta salutación, Pablo habla obviamente de la salvación, que el propósito que él tiene en sus escogidos, mediante el Evangelio. La salvación es mediante el Evangelio, no mediante la buena voluntad o la sinceridad del receptor del mensaje, sino de la fe que Dios le da al receptor del mensaje para que acepte el Evangelio mediante la vida que Dios le dio, estando muerto en sus delitos y pecados, para que viviendo reciba por medio de la fe la salvación que Dios le otorga, habiendo Cristo pagado el precio de todos los pecados de todos aquellos que llamó, santificó. Y ese es otro de los puntos, la santificación, que es el propósito de Dios para edificar a los que son salvos, ¿mediante qué? Mediante la palabra de Dios. La edificación del creyente es a través de la palabra de Dios. Y diga conmigo, la palabra de Dios es suficiente. Amén. Que quede bien claro esto, que para la edificación del creyente, no del ingeniero, para el ingeniero hay que ir a la facultad de ingeniería, para el médico la de medicina, y así cada especialidad tiene que ir a su facultad. Para el creyente la palabra de Dios es suficiente, y eso lo va convirtiendo paulatinamente en un hombre, en una mujer, en un joven, no en un niño, que cada vez más lleva o manifiesta la imagen de Jesucristo.
Y finalmente, en esta salutación, la glorificación, que es el propósito de Dios final de llevar a los creyentes a la gloria eterna, ¿no? Donde allí recibiremos el cuerpo transformado, donde se completará la obra transformadora que se inicia, digamos, en el corazón de Dios, eligiendo a los creyentes antes de la fundación del mundo, dándoles la oportunidad de vivir en un determinado momento en el tiempo de la vida de cada uno de nosotros, otorgándonos vida y perdón de pecados, y una vez que muriendo nosotros y resucitando luego o estando con vida hasta la venida del Señor, recibimos un nuevo cuerpo glorificado que ya no tiene más relación con el pecado. ¿Le gusta la idea? No tener que combatir más contra el pecado, no tener que combatir contra un cuerpo pecaminoso carnal que te tira siempre para el otro lado de Dios, que es perezoso, vengativo, irascible, egoísta, ególatra. Bueno, todo lo que usted puede incluir dentro de lo que usted experimenta en sus propias debilidades. Diga, ay Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces, finalmente, nosotros habíamos leído esto en el verso 1 y 2, y en el 3, hablando de esto, ¿no? Que a su debido tiempo, dice el verso 3, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿A qué le mandó Dios a Pablo? La predicación, que es lo que nosotros hacemos, es continuar, pero no con una nueva palabra, sino con la misma palabra que Pablo le encarga por mandato de Dios. ¿A quién? Verso número 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué es esto de común fe? Es esa medida de gracia, ese don divino que Dios le concede a los que escoge para que puedan creer y ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie viene a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. Necesita el Padre darlo a Jesús. Por supuesto que puede venir todo el mundo a la iglesia. Todo el mundo iba a escuchar a Pablo, a Jesús también. Ahora, que venga a la vida es otra cosa, eso es dado del Padre. Que venga a la iglesia un remis, un taxi, un colectivo o su propio automóvil, motocicleta o bicicleta o sus propios pies, lo pueden traer a la iglesia. Su propia voluntad lo puede traer. Ahora, traerlo a Cristo, nadie puede venir a Cristo si no le fuere dado del Padre. Eso es absolutamente esencial que usted lo entienda. Entonces, cuando usted piensa en sus familiares, le dice, Padre, atráelos a ti pronto, Señor, antes que venga el día grande y terrible, donde los hombres clamarán inclusive para morir y no les será concedido morir. ¡Qué terrible! La gran tribulación. Querrán morir y no van a poder ni suicidarse. No van a poder. No van a poder quitarse la vida, sino padecer en medio de la gran tribulación. No así los cristianos que estarán disfrutando de las bodas del Cordero. Qué linda que son las bodas, ¿no? Bueno, imagínense si son lindas en la tierra, cuánto más no serán las bodas eternas del Cordero en el cielo. Amén. Qué lindo. Bueno, dice un verdadero hijo, porque puede haber falsos hijos. De hecho, Pablo combatía entre quienes los perseguían, entre falsos maestros y falsos hermanos también, decía Pablo. Usted recuerda que hablaba él de falsos hermanos. ¿Qué son falsos hermanos? ¿Son hermanos mal llevados o hermanos malvados? No. Son personas que no han sido regeneradas.
O personas que andan en su naturaleza humana, pueden ser evangélicos, pero no hijos verdaderos en la común fe. Y esto lo remarca Pablo, sí, y es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque ¿cuál es esa común fe? Es la que incluye gracia, misericordia y paz. ¿Pero de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Qué cosas benditas, bonitas y preciosas, maravillosas. Gracia, misericordia y paz. Pero de Dios. Recuerde que el hombre, el ser humano, es solidario porque es parte de la imagen divina que todavía conserva. Los hombres no son demonios. Hay hombres que se comportan como demonios y hay hombres que están endemoniados, poseídos por demonios. Pero si son llamados a Cristo, es lo mismo que le pasó al Gadareno. Puede tener 1000 demonios que en un segundo van a salir. No se preocupe por eso. Usted no diga, ay, fulano no se va a convertir nunca porque es un endemoniado de lo más profundo del infierno. Usted no se preocupe. Para Dios no hay demonio grande ni chico. Ni siquiera hay otro Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice Jehová. No se preocupe por eso, usted ore por el más impío de sus seres queridos. Dios los traerá a sus pies a su debido tiempo. Amén. Pero no deje de predicar la verdad, el evangelio de la gracia. No deje de predicar el hecho de que un pecador necesita pasar por el verdadero y genuino arrepentimiento, y la evidencia que ha atravesado por genuino arrepentimiento es que comienza a caminar por el camino angosto. El verdadero arrepentimiento viene asociado, quizá evidencie lágrimas, dolor, remordimiento no, pero sí culpa. La culpa es de Dios, porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y de culpa. La culpa de nuestros pecados, como dice Samuel Pérez Millos, un gran maestro, un hombre avesado también en el griego, que hizo un comentario del Nuevo Testamento del griego, no del español, sino al griego. Fíjense qué interesante. Ahora vamos a descubrir unas cositas aquí que son muy lindas. Él decía, no está perdido el que se sabe salvo, el que se sabe perdido, sino el que se siente perdido. Ese es el que está en condiciones de venir a Cristo, dice él, ¿no? Porque si preguntásemos, ¿usted es pecador? Y sí, te va a decir la gente. ¿Usted está seguro que va al cielo? Y no, va a estar seguro que va al cielo. Pero un pecador va a venir a Cristo no cuando se sepa pecador, sino cuando sienta que se está yendo al infierno en esa condición. Necesita sentir lo que sabe que es, darse cuenta que su alma se está desbarrancando al abismo. Pero para eso es necesario predicar la verdad en amor, pero la verdad. No le podemos esconder la verdad a las personas por no lastimarlas. Es el mismo error de no poner una señal en la ruta de peligro cuando hay peligro, por no herir la sensibilidad del conductor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos que esta carta va dirigida a Tito, un verdadero hijo en la fe, en la común fe, evidentemente una fe común que es la fe de Dios, dijimos. Bueno, ¿quién era Tito? ¿Quién era Tito? Porque la carta es a Tito. Pero claro, usted sabe que la carta no era para Tito solo. La carta que va a Tito es la palabra de Dios a través de la cual encontramos
nosotros la voz de Dios para poder aplicar lo que Dios, a través del apóstol, le habla a Tito, y para que Tito lo hable a otros ministros y establezca, ya lo vamos a ver, y esa voz llegue a nosotros para darle la correcta aplicación a nuestra vida de piedad, para que progrese nuestra vida de piedad, para que crezcamos en la común fe, para que cumplamos el mandamiento de crecer en amor, crecer en conocimiento, crecer en fe, crecer en estatura espiritual hasta llegar a la madurez espiritual, a la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto de la plenitud de Cristo? Es que el carácter de Cristo se haga maduro en nuestra vida, llegue a su plenitud. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? Amén, todos queremos y debemos. Si nacemos de nuevo es que lo queremos. Sentimos la molestia de nuestra pecaminosidad. Nos molestan nuestros pecados. ¿A usted le incomodan sus pecados? Si a usted no lo incomodan sus pecados, esa es una señal grave que debe usted atender. Tito era un discípulo, evidentemente, de Pablo, ¿no? Usted sabe que el nombre de Tito no figura en el libro de los Hechos, pero sí en las diferentes epístolas, las otras cartas, sí se lo nombra mucho a Tito como colaborador, que lo mandaba aquí, lo mandaba acá. Y la última que hace Pablo, recuerda, es cuando dice Tito fue a Dalmacia. Tito parece que era un mensajero de Pablo, pero tanta confianza Pablo que lo enviaba a todos lados y ya va a ver a hacer qué. No iba con una cartita, iba con autoridad no apostólica, porque Tito no era apóstol, pero con la autoridad delegada del apóstol a promover ciertos cambios esenciales en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, por otro lado, ¿no? Tito era de origen pagano o gentil. Tito no era un judío. Recuerdan que acompañó a Pablo y a Bernabé, lo acompañó a Jerusalén. Y cuando iba a Jerusalén, lo querían los cristianos judaizados, o los que todavía no entendían, querían circuncidarlo a Tito. Y Pablo de ninguna manera accedió al hecho de comprometer la libertad del Evangelio respecto de todo lo que tiene que ver con el viejo pacto. Ya, primero, la circuncisión era una señal del antiguo pacto, pero que le fue dada ¿a quién la señal? A Abraham, bien. Fue dada la señal a Abraham como señal de la justificación por la fe. Abraham fue salvo siendo incircunciso y le fue dada la circuncisión como señal. ¿Sí? A partir de allí luego se establece, se legaliza y se formaliza en la ley de Moisés, ¿correcto? Bien, ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es la señal? ¿Tenemos que circuncidarnos? ¿Cuál es la señal? Dice que tenemos un sello, el del Espíritu Santo. Ese es el sello, la garantía del nuevo pacto. Claro, usted dice, eso es invisible. Claro, porque el nuevo pacto tiene promesas eternas. El antiguo pacto tenía promesas limitadas a lo terrenal. Ahora, vieron que hay movimientos judaizantes dentro del cristianismo moderno. Digo, ¿por qué no se circuncidan también? Les podríamos decir, muchachos, corten tanta dulzura. ¿Por qué no se circuncidan también, ya que utilizan tanto el antiguo pacto? Y bueno, cumplan todos, si van a cumplir la ley, cúmplanla toda, ¿no? Pero ya no estamos, gracias a Dios, en eso, ¿sí? Bien, de ninguna manera dice, no me lo tocan a Tito, dijo Pablo.
No me lo tocan a Tito. Aparte, de ninguna manera el nuevo pacto tiene que ver con esto de señales externas. Hay una nueva criatura interior. Aquí la regeneración es interna y la señal es interna. Y la bendición es eterna e invisible. Tenemos una herencia. ¿Dónde? En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la herencia? En la tierra prometida. Y ahora nosotros tenemos una herencia, ¿dónde? En los cielos, una herencia inmarcesible, gloriosa, invisible, reservada en los cielos para vosotros. Dice Dios, qué bueno está esto, ¿no? Cómo Dios hace las cosas tan ordenaditas. Si alguien que es ordenado es Dios. Y nosotros también debemos ser ordenados lo mejor que podamos. Sí, por eso estamos edificando este año bien la casa. La vamos a hacer perfecta y vamos a tratar de hacerla cada vez mejor. De hecho, no somos perfectos todavía, ni lo seremos, pero debemos ser un poquito mejores personas cada día. Amén. Bien. Bueno, dicen por allí algunos exégetas. ¿Qué es el exégeta? Aquel que está extrayendo el significado profundo y correcto del texto bíblico, ¿no? Que Tito pudiese ser originario de Antioquía, ¿no? No importa mucho igual, bueno, pero seguía con esto igual, los judíos no le importó mucho, pero en este punto viene bien para mostrarnos esto de que, fíjense, en el saludo nomás, ¿no? Encontramos ya la vida de un hombre gentil, muy fiel, que no era judío, muy fiel. Recuerden que los apóstoles eran gentiles o judíos. Todos de origen judío, inclusive Judas, el traidor. Sin embargo, ya los colaboradores y los discípulos de los apóstoles, ya no todos eran judíos. Muchos ya eran gentiles y no tenían nada que ver que hayan sido judíos para ser fieles. Tito era un hombre tan fiel a Pablo, así como Timoteo que era un hijo también en la fe, que Pablo lo apreciaba muchísimo y que decía, no tengo otro conmigo que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero por ahí Timoteo era un poco más flojito en establecer la doctrina. Vieron que lo anima mucho Pablo a Timoteo a ponerse las pilas, a no descuidar el don del ser ministro. Fuiste ungido como ministro de Dios, como pastor, debes ser ejemplo, aunque sos joven, no te menosprecie. Y todo joven que anhela el pastorado, o todo joven que hoy, y esto quiero aprovecharlo en Mar del Plata, a los hijos del Pastor Martín, al hijo del Pastor Martín que casé, dijo el mosquito, que casó el Señor, ¿no? Yo solamente fui un instrumento. Hoy lo ungían como pastor. A él y a su esposa, ¿no? A él y a su esposa como acompañante en el servicio. Y obviamente su juventud va a contrapesar en la mente de muchos hombres, pero ¿qué le decimos nosotros a Juanma en este caso? Quizá él vea el video también. Nadie tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie. Sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie te menosprecie. Eso le podría decir a Juanma. Tuve la oportunidad de compartir con él lindos momentos. Ama mucho la palabra. Así que le deseamos lo mejor. Porque ser pastor no es fácil. Es caro. Es caro. Pero no importa. Hay que pagar el precio. Si Dios nos llama, hay que pagarlo. ¿Te guste o no te guste? ¿Cómo puedo saber si soy llamado al pastorado? Bueno,
si no puedo evitar serlo de ninguna manera, decía Charles Spurgeon. Si usted lucha y no puede sacarse el llamamiento de encima, por más que hace como Jeremías, Jeremías el profeta, que él dice, no voy a hablar más de tu palabra, dijo, no voy a predicar más de tu palabra, pero había un fuego dentro de mí, no podía sufrirlo, no pude soportarlo y tuve que otra vez predicar. ¿Y sabe las veces que me pasó a mí? Digo, bueno, no voy a hablar más, no voy a predicar más la palabra para que nadie se ofenda, para que nada, y otra vez, a boca de jarro toda la palabra. Señor Dios, ay, cuánto hablo, como decía, cuanto más hablo, más me provoco males, pero bueno, es predicar la palabra de Dios, ¿amén? Recuerde que Jeremías predicó 40 años y nadie le prestó atención, salvo algunos pocos. Así que si yo estoy contento, si ustedes están atentos a lo que yo digo, yo estoy feliz. Por eso digo, Señor, es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén, porque es lindo compartir con ustedes, hermanos. Bueno, bien, entonces ya conoce un poco a Tito. No podríamos investigar mucho de Tito porque usted no tiene que conocer a Tito, tiene que conocer más a Cristo. Así como muchos se ocupan de conocer al diablo. No, vos tenés que hacer el curso de demoniología. ¿Para qué quieres hacer el curso? ¿Por qué no haces un curso para leer la Biblia? ¿Para qué querés conocer al diablo si la Biblia te manda a conocer a Cristo? ¿Amén? ¿Usted ya conoce a Cristo? ¿O falta conocer más de Cristo? Entonces, ¿para qué va a hacer demoniología? Deje que los demonios son muchos y suficientes. ¿Amén? Bien. Ahora, empezamos por una parte donde vamos a ver, porque ahora usted va a decir, bueno, ahora viene una parte. ¿Vio el título que sigue ahora después del versículo 4? Bueno, eso ya no es para mí. Ahí está el error. Ahí ya comenzó con un error al escuchar. ¿Sí? ¿Qué dice el subtítulo del versículo 5? Requisitos de ancianos y obispos. Entonces esos requisitos no son para mí. Ahí ya de por sí hay un error. Porque es lo mismo que decir, bueno, el pastor no puede mentir porque es pastor. ¿Entendió la indirecta? Como diciendo, usted sí. Usted puede mentir, puede adulterar. No, usted no, pastor, usted no puede tener aventuras amorosas, usted sí. Usted puede ser egoísta, tacaño, mentiroso, pendenciero. Puede ser, usted no porque es pastor. ¿Entiende? El título entonces. Entiende que no puede hacer tan ligero y decir, no, esto no es para mí. ¿Cómo debe entenderse entonces lo que vamos a empezar a desarrollar ahora? Es que es para todos los creyentes los requisitos, pero a los líderes les toca dar el ejemplo, amén, para que los creyentes hagan lo mismo. Por eso también le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, para que los creyentes tomen el ejemplo, no para que digan, qué buen pastor es Timoteo, gloria a Dios, ese es mi pastor. ¿Y yo qué? No, yo debo ser, porque dice que el discípulo debe ser como su maestro, o será como su maestro, dice, si no, no es discípulo, y porque no está aprendiendo nada, no entendiendo nada. Si es discípulo, si está aprendiendo y haciendo como su maestro. Usted es discípulo de Cristo, no discípulo de Carlos, ¿sí? Usted tiene que hacer discípulo, sí, pero no de usted, sino de Cristo. Pero usted debe hacer discípulo. ¿Amén? Bien. Entonces le escribe, le hace toda esta salutación tan importante que incluía la salvación, la santificación, ¿recuerdan? Y la glorificación, ¿sí? Le hace esta introducción, lo saluda a un verdadero hijo en la común fe y le dice, por todo esto que con lo que lo saluda, fíjese como si usted hila bien las palabras, usted trata de decir algo cuando escribe, no habla con versículos sueltos,
trata de decir algo. Bueno, debido a todo esto, dice, por esta causa te dejé en Creta. Verso 5. ¿Recuerda dónde estaba Creta? ¿Ya sabían? ¿Dónde estaba esta isla? El sur de Grecia. ¿En dónde? Una isla era, del Mediterráneo. Bien, ahí estaba. Ahí fue enviado Tito y lo dejó allí. ¿Pero para qué lo dejó también? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este yo te mandé es como apóstol, tenía autoridad apostólica. Pablo tenía la revelación divina. Él era, digamos, el portador, uno de los 12 portadores de la doctrina de los apóstoles, donde se fundamenta la iglesia. ¿Sí? Yo no puedo hablar de la doctrina de Carlos. Si fuese la doctrina de Carlos, sería un líder sectario. Pero yo no predico mi doctrina, predico la doctrina de los apóstoles, que es ya milenaria. ¿Sí? Y el fundamento, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Bueno, él tenía la autoridad apostólica. Esa autoridad que se reflejaba en la confianza, a su vez, que le tenía a Tito, y que lo envía, fíjese, no para llevar una cartita, sino ¿para qué? Para que corrija lo deficiente, cosas que estaban funcionando mal en la iglesia. Pablo delega autoridad sobre un hombre, un discípulo, un hijo en la fe. Le da la autoridad para que corrija lo deficiente, o sea, que le corrija lo que estaba fuera de las doctrinas, las prácticas incorrectas de la iglesia, que es lo que continuamente hacemos, ¿no? Corregir lo que se va torciendo. Y esto, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Estableciendo ancianos en cada ciudad, gente a la cual le pudiese transmitir con fidelidad todo lo que Pablo le enseñó, para que de esta manera pueda ser la iglesia de Cristo bien edificada como debe hacerse. Y esto es un poco el trabajo del obispo o el supervisor. En este caso, Tito funcionaba como un obispo o supervisor. Esta palabra es intercambiable en el significado. Obispo y presbítero, sí, son intercambiables en el sentido de la función. El sobreveedor también, o el supervisor. De por sí la palabra, porque la palabra obispo, claro, nosotros que vivimos pegaditos al catolicismo nos imaginamos un hombre con una banda bordeaux, no, ¿cómo es? Color lila es, ¿no es cierto? La banda acá y nos imaginamos un obispo, ¿sí? Automáticamente porque crecimos en una cultura donde el catolicismo de alguna manera mostraba a los obispos con una túnica, no sería una túnica, sino como le llaman, bueno, una vestidura negra con la banda color lila, ¿no? Y decimos un obispo. Bueno, más allá del título que se ponga internamente dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia Católica, en el cristianismo y en la Iglesia de Cristo, el obispo tiene la función de corregir lo deficiente. El sobreveedor o el supervisor del rebaño tiene esta tarea. Por eso es que a veces es una tarea un poco ingrata, porque, yo no sé si los chicos o los que han sido preceptores, o los que son oficiales de policía o han sido, creo que no es lindo hacerle una multa a alguien o labrarle una infracción o ponerle una amonestación. Creo que no es deleitoso.
¿A alguien le gusta andar repartiendo amonestaciones? Bueno, parece que había preceptores que yo parece que les encantaba repartir amonestaciones, ¿no? Y bueno, no estoy hablando de corrupción, ¿no?, de la autoridad de control, sino estoy hablando de que lamentablemente tiene esa parte del sobrevedor de corregir lo deficiente o lo que está torcido. ¿Cómo va a reaccionar la persona a la cual la corregís? Y puede que reaccione o que reaccione mal. Y lo mismo pasa con un conductor cuando va en la circunvalación y tiene las luces apagadas. Y salió con las luces apagadas y sabía que tenía que llevarla prendida y el cinto puesto. Pero cuando le hace así, qué feo cuando le hace así, ¿no? Oríllese, ¿no? Y mira, dice, ¡ay! Dice. Bueno, y lo demás, bueno, dejamos el lenguaje y lo demás en otro capítulo. ¿Sí? Bueno, usted puede reaccionar de dos maneras cuando el oficial le dice, no tenía las luces prendidas. Sí, le dice. Otros, no. Bueno, ahí lo dejamos, ¿sí? Bueno, es una tarea compleja en muchos casos. Lo más triste es que a veces es entre cristianos. Pero, bueno, ahí está el punto. Los cristianos verdaderos en realidad son más dóciles, o son dóciles del todo, porque la Biblia dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual os puede hacer sabios para la vida eterna, ¿no? Para la vida en Cristo, para la vida de piedad. El cristiano, el que sabe oír el consejo, la reprensión de vida que lo instruye, es el sabio. El sabio oye las reprensiones de vida que lo instruyen, que lo capacitan para ordenar sus pasos. Bueno, eso es un poco la tarea que le tocaba a Tito, que le toca al sobrevedor, al supervisor, al ministro. Bueno, entonces, esa tarea delegada que le daba, fíjese que ahora vamos a ver qué clase de persona tiene que establecer. Porque ahí está el punto, ¿no? Pablo le manda a Tito a establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, a ver, vos, ¿cuánto hace que está en la iglesia? 20 años. Bueno, vení, vos, 5, vení, vos, 7, vení, vos que sos lindo, vos que sos mi amigo, vení. No ese es el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Dice, el que fuere irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no se le puede marcar un pecado que practica habitualmente. Eso significa la irreprensibilidad, que no hay mancha que permanece en su vida. Convengamos, todos pecamos, menos yo. Yo también peco. Si dijera que no tengo pecado, miento y hago al Señor mentiroso, y la verdad no está en mí. Yo peco, ahora no practico el pecado. ¿Usted peca? Sí, pero no practica el pecado. Usted y yo debemos mantenernos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué día? Para el día de Cristo, ¿sí? Ese anciano, así como te mandé, le dice que fuera irreprensible. O sea, que una persona que no esté practicando pecados vergonzosos, pecados de manera consciente y constante, de manera evidente y vergonzante. Mírenme a mí, no se distraigan. No me atiendan a mí, atiendan a Cristo. ¿Amén? Bien, no debe ser un pecado que digan, fulano de tal, mirá, ¿cómo está siendo pastor y viviendo en esa condición de pecado? ¿Cómo puede ser posible? Ahora, si usted me dice, pastor, ahí pecó con usted, y sí, tenés razón, sí, le erré, perdón. Pero eso no significa que vivo en pecado. Me equivoqué, pequé contra Jehová. ¿Sí? Ahora, por supuesto, hay grados y grados de meter la pata.
¿Mm? Una cosa es equivocarse en una trivialidad y otra cosa es ser un inmoral. Ahora, alguien que practica por la inmoralidad, para mí no merece ser llamado ni ministro ni cristiano siquiera, ¿sí? Porque a veces descubrimos, por ejemplo, y ya que hablamos, porque descubrimos varias cosas, y hablando siempre, yo hablando con los doctores, también me gusta hablar con los doctores, decíamos, hay hombres que fueron condenados inclusive a varios años que no son pastores, por abusadores, por inmorales. Esos no son pastores. Claro, el mundo los llama pastores evangélicos, pero para mí no son ni hermanos en Cristo. ¿Por qué? Pero pastor, Dios no perdona. Claro, si se arrepiente, perdona, pero evidentemente viviendo 15 años de esa manera, abusando de jovencita, para mí no es un siervo de Dios, es el diablo vestido de oveja, hombre. ¿Se da cuenta? Y eso no es un pecadito al año que hace daño, eso es un lobo rapaz. Y bien que está preso, porque eso corresponde y eso es de Dios. ¿Amén? ¿Entiende la diferencia, no? Bien. Fíjese, y sin embargo arrastra tanta gente. Hoy detuvieron una banda internacional de una secta, que el principal se llamaba el arcángel. Estaban los apóstoles y el principal en el número, en el rango más alto estaba el ángel, era. Los apóstoles, los genios y los alumnos y la gente común. Había 7 rangos. Tráfico de influencia, trata de personas, tráfico de propiedades, lavado de dinero, curación, ejercicio ilegal de la medicina, bueno, desastre. Miles de personas siendo víctimas y aún defendiendo a esos líderes. Por supuesto, se tiene que comprobar en el juicio, pero la evidencia fue rescatada y la prueba fue tomada, sí, y ahora, bueno, por supuesto, vendrá la exposición de las pruebas, la defensa, como corresponde a la justicia. Pero la policía estuvo haciendo escuchas telefónicas durante 1 año hasta que se descubre el hecho, ¿no? Por supuesto, no nos toca a nosotros condenar a los que están sospechados o acusados de semejantes delitos, pero es más que obvio, muchas cosas son obvias. Con todo, la ley hay que respetarla y los procesos legales hay que atravesarlos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Amén? Bueno, pero yo quiero que vea, por ejemplo, 1, dice marido de una sola mujer. Cuando uno va al griego, la palabra sola no está. Cuando uno analiza el griego, yo me puse a ver el griego allí y dice marido de una mujer, no de una sola. ¿Qué significa esto? Tiene que ser el anciano, tiene que ser hombre para su mujer. No puede ser mujeriego, por ejemplo. No puede ser un pastor o un ministro picarón. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo la frase. Ay, pero ¿y si es soltero o es viudo? Y más vale que puede ser. Porque aquí viene el punto, que los líderes, escuche bien y después se va a dar cuenta, no califican por su intelectualidad. Muchas veces dice, fulano de tal tendría que ser un anciano, porque sabe mucho de la Biblia. No. Porque cuando vos ves los requisitos de los ancianos, habla de requisitos morales, no de requisitos intelectuales. Los requisitos morales son los que hacen calificar a un anciano para ser llamado a cumplir su función. A veces las personas dicen, no, el pastor tal es doctor en ciencias de filosofía y doctor, entonces van allá porque el pastor... ¿Y qué sabe? ¿Tiene requisitos morales que respaldan su ministerio? ¿Tiene una familia? Bueno, después vamos a ir viendo, ¿no? Porque ya corto el mensaje, ya se terminó ahora, ¿no? Porque así vamos a hacer. Así que si le gustaba, Lola.
¿Entendió? Los líderes califican, y anote esto, ¿no? Anotamos algo, ¿no? Que, primero, es para los creyentes, entre los cuales los líderes deben ser ejemplo. La carta, ¿sí? Primer punto que dijimos hoy. Y segundo punto, que los líderes no califican por su intelectualidad, sino por su carácter moral y espiritual y algo que más es necesario, ¿no? La capacidad de enseñar según da el don del Espíritu. O sea, ya ahí está el don del ministerio, del pastor maestro, del ministro o del sobrevedor, ¿sí? De la capacidad de enseñar las Escrituras. No enseñar, sino enseñar las Escrituras. No enseñar cualquier cosa, sino enseñar las Escrituras. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Enseñar las Escrituras. Del anciano, ¿cuál es? Enseñar las Escrituras. Las Escrituras. Debe ser irreprensible y marido de una mujer. No de una sola, no, porque alguno puede decir, bueno, esto tiene que ver con no divorciado o no. No dice eso acá. Acá dice marido de mujer. Un hombre de mujer. De una mujer, en el sentido de una mujer. O sea, un hombre para su mujer. Ese es el sentido del original griego. Quiero que lo grabe en su corazón. Lo que dice acá. Marido de su mujer. Yo debo darme... Es mi Susi. Acá hay otra Susi, pero es de Hermes. Y yo tengo mi Susi allá, y yo soy para ella. ¿Sí? Y es mi esposa, y yo soy de ella. Yo le doy abrazo a todo, pero los abrazos lindos se los doy a ella. Ustedes saben que yo soy muy abracero. Pero los abrazos cariñosos van solo para ella. Eso significa esto. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias porque nos estás enseñando paso a paso a avanzar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces que disfrutemos cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Te ruego, mi amado Dios, que en tu infinita misericordia nos concedas poner por obra cada consejo, cada palabra, entender el significado de cada palabra de la Escritura. Si tú ahí la pusiste es porque está bien. Ayúdanos a aceptar las cosas como son, no como queremos que sean. A veces, Padre, cometemos el error de querer torcer tu brazo, pero te rogamos, tuerce el nuestro, para que nuestros pasos se encaminen por lo recto. Señor, rompe nuestras prisiones, quita nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra insurrección a tu palabra muchas veces, y ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, sinceros, valientes también para reconocer nuestros errores. Pero sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a ser más como Cristo, a tener un cristianismo según Cristo, según lo enseña tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén.